Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, reciban un cordial saludo. Hoy en este video les quiero explicar una forma básica de cómo revisar o diagnosticar un equipo portátil cuando no enciende. Para este caso o ejemplo vamos a utilizar este equipo portátil Asus, el cual no enciende, aunque esto es una falla típica o común encontrar en estos equipos o aparatos. Vamos a ver cómo podemos entrar a revisar, a ver cuál puede ser la posible falla o la posible solución que le damos dar a esto, qué pieza es la que está trabajando mal. Bueno, para eso vamos a utilizar nuestro multímetro herramienta estrella. Como han visto en otros vídeos, es un multímetro muy sencillo. Para este caso vamos a utilizar la parte de lo que es el nivel resistivo de los ohmios, continuidad o simplemente corriente continua. Vamos a ver cómo nos va. Esto es un equipo el cual no enciende. Como pueden apreciar, aquí tengo el adaptador. El adaptador tiene un piloto aquí de color verde que nos indica por lo menos que el adaptador tiene corriente, pero eso lo vamos a entrar a verificar si es verdad o no. Vamos a conectarlo aquí y vamos a encender el equipo. Para este ejemplo el botón de encendido se encuentra integrado en el teclado, es decir, va con el teclado y aquí va el botón. Como pueden apreciar, lo de hundir acá, el equipo no enciende. Esto es muy común encontrarlos en los equipos nuevos, que ya viene el teclado con el botón de encendido ahí. Anteriormente pues venía independiente, pero ahora viene integrado. ¿Qué puede ocasionar esto que venga integrado acá? Puede ocasionar también muchos casos que el teclado, por ejemplo, el usuario le deje derramar líquido al teclado y como el botón de encendido ahí, pues bloquea el teclado o las teclas bloquean o ponen corto y también bloquea la parte de encendido. Es decir, que el equipo puede que no se encienda porque este teclado esté en corto, entonces es necesario cambiarlo para que vuelva a encender. Ocurre bastante, por ejemplo, en los equipos de Apple. Vemos que el botón de encendido está en esta esquina, pero va integrado en la parte del teclado. Es decir, que si el teclado se daña, se pone en corto porque le van a derramar algún líquido, pues también a veces ocurre que no nos va a encender, que es muy común encontrar eso. Ahora aterricemos nuevamente en Asus. Tenemos en este equipo Asus, pues no enciende. Una vez que le hundimos el botón, el equipo no nos muestra ningún indicador. Aquí están los indicadores al lado de acá, el derecho. Cuando lo hundo no alumbra ninguno, no suena tampoco, que nos diga por lo menos cuando suena o cuando alumbra un LED, algún diagnóstico, un código diagnóstico que nos diga qué puede estar pasando. Lo único que podemos observar es que el piloto de corriente alumbra por lo menos acá. Vamos a verificar lo primero, que es el adaptador de corriente, por lo menos si alumbra, si está mandando el voltaje correcto. Utilizamos nuestro multímetro en la escala de corriente directa 200 voltios, colocamos el negativo en la parte de acá, el positivo en el centro, que eso es como un estándar ya encontrar esto. Colocamos acá 18.7. Vemos que el valor no cambia, 18.7 un valor estable de voltaje. Entonces aparentemente el adaptador está bien, ¿no? Hay que tener en cuenta que una cosa es medir sin carga, es decir, como lo estamos haciendo, y otra cosa es medir ya directamente cuando tiene carga, es decir, cuando lo conectamos. Puede, si hay una variación o el piloto cambia el color o titila, puede estar ocurriendo algo tanto en el adaptador o la fuente como dentro de la mainboard del equipo. Bueno, ahí vemos que no hay cambio. Simplemente lo que voy a hacer aquí es voltear el equipo. Voltear el equipo es que lo voy a colocar en esta forma para que veamos la parte interna. Como pueden apreciar, yo ya le quité la tapa de abajo, pues para no alargar tanto este video vamos a hacer otra prueba. Simplemente colocamos aquí el equipo, intento encenderlo y ven que el fan ni siquiera se mueve ni nada como para indicar que quiere inicializar, se queda ahí quieto. Listo, ya hicimos otro descarte. Simplemente estas son pruebas de descarte. Simplemente ahora lo que podemos hacer es empezar a retirar algunas piezas. En este caso podemos empezar con la batería. Si la batería está en corto, pues puede bloquear la mainboard e impedir que no encienda. Lo que es la parte del disco duro, también puede pasar que un disco duro en corto nos puede bloquear el circuito de la mainboard. Para este caso pues vemos que el botón de encendido está conectado al teclado, entonces no podemos desconectar el teclado, ¿no? Vamos a desconectar lo que es el mouse. Si el mouse o el trackpad está en corto, este chip puede bloquear también el circuito. Aquí vemos la parte de los USB y aquí están los LED o indicadores de encendido que nos muestra. Bueno, podemos hacer simplemente nuevamente, conectamos acá, volvemos a hundir el botón, vemos que no se inmuta acá, cuando le hundo acá, ya, no muestra nada.
¿Cómo podríamos empezar a arrancar a revisar este equipo? Podemos empezar desde la entrada acá de la corriente o simplemente desde el botón si está bueno o está malo. ¿Cómo quieren que lo haga? Vamos a empezar, vamos a hacer una prueba desde el botón. Vamos a verificar si ese botón está bueno o malo. Como el botón está en el teclado y no lo puedo mirar los dos pines que hacen el contacto, vamos a utilizar esta forma. Simplemente coloco el negativo en tierra, aquí, que es tierra, continuidad, que les dije que vamos a utilizar. Lo mido el chasis acá, vamos a ver, ven que aquí está marcando continuidad, es decir que ahí está tierra. ¿Cómo podemos hacer esa prueba? Entonces colocamos acá nuevamente, colocamos este negativo acá y vamos a hacer lo siguiente. Esto es una prueba que hay que tener un poquito de paciencia, bueno, ni para tanta paciencia, pero después de que tengamos un multímetro en la escala de continuidad, vamos a hacerlo aquí. Voy a colocarlo acá que brilla mucho la pantalla. Ahora simplemente voy a hundir el botón, voy a empezar a tocar todos los, aquí lo tengo hundido el botón o presionado, simplemente voy a empezar a tocar todos estos líneas. Aquí vemos que alumbra este debe ser negativo, suelto, aquí alumbra, aquí ninguno, suena, tiene un valor bajito. Vamos a buscarlos de valor bajo. Aquí el botón lo tengo hundido, vuelvo y hago un repaso, busquemos un valor bajo, 211, eso es un valor bajo. Suelto, mire la mano donde la tengo, vuelvo y hundo y se oprime, suelto, es decir que seguramente esta es la línea que va hacia el botón. Vemos que cuando la toco alumbra, va casi a tierra o a cero. Si fuera a cero pues marcaría C, es decir que esta línea que marqué aquí, que nos marcó como 200, es la línea del botón, es decir cuando uno, o sea que aparentemente el botón está funcionando. Esa puede ser una deducción, el botón está funcionando, es decir que el problema no es por ahí. Simplemente entonces seguimos, ya descartamos un poco el botón que aparentemente está funcionando. Ahora vamos a verificar la entrada. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues conectamos aquí, vamos a entrar a medir el voltaje aquí, si está entrando el voltaje. 200, escala de 200 voltios, podemos ser negativo nuevamente aquí, podemos ponerlo aquí, no les va a caer por allá. Colocan aquí en la punta del jack, cuánto marca, 18.7. El valor es estable, es decir que cuando lo incrementamos no hay una variación, es decir que posiblemente pues no hay un corto aquí en la entrada. Si hubiera un corto bastante alto pues bajaría a cero el voltaje y este piloto hasta podría cambiar de color acá o apagarse. El valor cambiaría aquí, que está. Vemos que en estos laptops encontramos unos transistores MOSFET, uno que puede ser que sirva como una especie de regulador, otro que sí sirva de compuerta. Vamos a ver este que está aquí, aparentemente funciona de compuerta, es decir que permite el paso de la corriente si tiene en el gate una señal o un voltaje más alto. Vamos a ver aquí, vemos que aquí está la entrada, 18.6. vamos a ver aquí, voy a acercar un poco la cámara porque seguramente pues les estoy hablando pero no están viendo lo que les estoy mostrando. Vamos a ver lo que más pueda aquí. Listo, aquí ya tengo la cámara, aquí vemos el MOSFET, vemos que aquí le está midiendo. Vamos a ver cuánto mide acá, voy a colocar aquí tratar de alejarlo un poco más porque no se ve eso. Aquí, listo, entonces aquí vamos a ver, coloquémoslo aquí, 18.6, vemos que acá estas son las cuatro líneas. Vamos a ver aquí cuánto marca, 18, y vamos a ver en el otro pin de este transistor MOSFET cuánto marca, 23.5, es decir que está el pin del gate, está activando este MOSFET para que exista una salida 18.6. vemos que el voltaje en la salida no es bajo, aparentemente lo que entra está saliendo, es decir que hay un pequeño, puede ser que exista un pequeño consumo. Bueno, ahora cosas a tener en cuenta, aparentemente pues hasta ahí vamos bien, no se ve nada raro. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que vemos que en un equipo portátil vemos unas pequeñas fuentes tipo step down o reductoras de corriente. Vemos que hay varias y las podemos encontrar y las podemos identificar donde vemos estas bobinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bobinas, donde están las fuentes, esas pequeñas fuentes, ya que la tabla entra 19 voltios,
pero pues estos circuitos, esos integrados no funcionan con 19 voltios, sino con menos voltios, pueden ser 3, 5, 1.5, 0.8, bueno, diferentes voltajes muy pequeños, pero pues la corriente es considerable. Para eso están estas pequeñas fuentes, ¿no? Entonces, si una pequeña fuente de estas, por ejemplo, o un circuito de esto donde está la fuente, se pone en corto, pues va a bloquear las demás. Si no marca el voltaje que es, va a bloquear las demás. O si un componente de esto se pone en corto, pues bloquea la fuente, y si la fuente bloquea las otras fuentes que están alrededor porque se alimentan de los mismos 19 voltios, pues el equipo también un poco va a arrancar. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a explicarles esta forma. Es una forma, yo siempre explico que es una forma porque muchas personas van a entrar a contrariar cosas, y pues como les digo, cada uno puede utilizar la forma que quiera para llegar al mismo fin. Simplemente vamos a medir aquí la continuidad en las bobinas, en la salida de las bobinas. ¿Por qué? Cuando aquí tenemos, por ejemplo, una pequeña fuente, vamos a ver que esta fuente alimenta un circuito, puede ser un integrado, un transistor o otra cosa. Este componente, sea un transistor o un integrado, un chip, tiene un nivel resistivo dependiendo de cómo fue fabricado. Puede ser bajo o alto. Hay que mirar cuáles pueden ser bajos, cómo pueden ser altos. ¿A qué se trata esto? Entonces coloco el negativo acá, y como yo sé que la salida de la bobina alimenta algún circuito, pues simplemente en la escala de resistencia a continuidad, pues mido esto. Aquí no tiene energía, no está energizado. ¿Cuánto marca? 239 en continuidad. Al nivel resistivo, pues lo coloco en 200. ¿Cuánto marca? 134.5. Yo lo voy a colocar en continuidad simplemente como para no irnos en el tema de los valores binomios. 239 en continuidad. Vamos a marcar esta bobina 1815. Vamos a ver cuánto marca acá. 0.6. Aparentemente es un valor muy bajo. Hay que tener en cuenta que en la parte de resistencia de los chips o los procesadores o estos componentes es muy bajo, y a veces puede deducirse creer que están en corto y a veces no, porque pues dependen del valor de ohmios. Vamos a medir por acá cuánto marca. 0.02, ya es un valor muy bajo, demasiado bajo, prácticamente es como en corto, vean, como si estuviéramos. Entonces eso sí ya no es usual. Sigamos marcando. Este tiene un valor un poco más alto. Aquí vemos que está un valor demasiado bajo, es decir, como si estuviéramos tocando la tierra. No debería ser eso. Entonces ya vemos que hay dos, este y este nos está marcando diferente. Vamos a ver este de acá, y es un valor considerable. Voy a colocarlo en la escala de ohmios para que vean que en ohmios igual funciona, sino que el sonido me facilita un poco más también. 34.8 ohms. Va subiendo, dado que esto debe tener un capacitor en la salida, entonces pues vamos a ver que subir, pero el valor no es tan bajo. Nuevamente medimos acá un valor más alto, 1.9. vamos a ver acá 2.3. vamos a ver acá 0.3, un valor muy bajo. Vamos a ver cuánto marca acá. Aquí ni siquiera marcó, no está ni siquiera en los 200 ohms, entonces no hay ningún. Acá 0.4, muy bajo. Si vemos una resistencia demasiado bajo, es como un fusible. Vamos a ver aquí, valor más alto que no llega ni a los 200. Bueno, ¿qué podemos deducir aquí? Pero que aparentemente entre esta y esta que aquí hay un detalle. Puede ser que exista un corto, tanto puede ser en la salida del integrado, o como puede ser en el integrado que alimenta esa salida, esa fuente, pequeña fuente. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de esto? Pues a veces lo podemos hacer si no tenemos una fuente de laboratorio. También podemos hacerla con el adaptador. Lo que pasa es que vamos a ver el efecto más demorado, y es el siguiente. A veces ocurre, por lo menos aquí está inyectándole voltaje. Aquí vemos el voltaje en la salida. Cuando pasa esto, por ejemplo, que hay un corto en la salida de esta fuente, pequeña fuente, puede que el IC, es decir, puede ser que alguno de estos IC comience a calentarse, y es debido a que pues la salida está en corto, es decir, el IC se está tratando de proteger en algunos casos, o se está calentando. En este caso este equipo está tibio en esta parte, y aquí en esta parte no, el equipo está apagado, pero sí, porque ustedes no lo pueden apreciar, este equipo está tibio acá. ¿Qué indica esto?
que seguramente existe un corto en la salida de esta bobina. ¿Cuántos voltios hay aquí? 3, 5, 1, 2, 0, no sé cuántos. Por experiencia uno puede deducir cuáles. ¿Por qué? Vemos que está este IC y si buscamos la referencia de este IC en la ficha técnica vamos a encontrar que nos marca la salida de 3 y 5 volts. Es decir que este IC trabaja con este bobina y esta bobina acá. ¿Cuál es 3 y 5? Pues tocaría entrar a medir la continuidad o mirar con un diagrama, pero como no lo tenemos pues tenemos que verificar cuál es. Pero en la conclusión aquí existe un corto. Vamos a medir nuevamente. Coloquémoslo en ohmios o en continuidad para que escuchen. En esta bobina miren cómo marca demasiado abajo, es como si existiera un corto ahí. Como les digo, podría ser un MOSFET, alguno de estos componentes. Simplemente lo que podemos hacer aquí es que aquí hay un pad. Vamos a aprovechar esos pads que son como una especie de guía que nos sirven para vamos a ver lo siguiente. Si ven aquí, ya les acerco acá los que les estoy hablando. Aquí vemos que hay dos bobinas, una y dos. Una puede ser la 3, otra la de 5, no sé cuál es. Vemos que aquí existe un corto, es decir que aquí nos está marcando un nivel resistivo demasiado bajo. Volvemos a colocar aquí. Aquí estoy tapando, así que vamos a colocar aquí, a desalejar un poco la cámara, eso ahí. Vamos a querer en este pad y marca 0. Y eso es la salida de la bobina. Entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí, para no alargar tanto esto, y como dice, vamos directo al grano, deshabilitemos ese pad. Entonces vamos a utilizar esta cinta de desoldar, cautín, y vamos a empezar a desoldar. Pues con este pad vamos a utilizar esta cinta o esta malla para desoldar. Entonces vamos a quitar este pad. Quitar esa pequeña soldadura. Entonces vamos a limpiar un poco la punta de este cautín. Ahí. Vamos a ver que no quiere retirar, está bastante adherida a esta soldadura. Y el cautín, pues este cautín lo tenía por ahí guardado. No, un cautín que normalmente utilizo. Vamos a ver. Con un poco la cámara.
Vamos a verificar aquí, listo. Ya abrí aquí un poco el pad, entonces vamos a ver si existe continuidad entre la salida, entre el puente del pad, y vamos a ver si listo, ya no marca, entonces vamos a colocar nuevamente ese multímetro aquí. Vale, dar un poco la cámara, vemos acá, vamos a colocar el negativo acá y vamos a medir otra vez la bobina en continuidad. ¿Cuánto nos marca? Un valor ya es aceptable. Vamos a medirlo después del pad, marca 0. Ahora simplemente hacemos la prueba de conectar el adaptador de corriente. Vamos a colocar el adaptador de corriente para verificar. Entonces aquí tengo el adaptador de corriente, voy a alejar un poco la cámara aquí, vamos a conectarlo, listo. Vamos a medir aquí y acá en estas bobinas que no marcaba, seguramente. Vamos a ver, negativo acá, vamos a ver aquí, nos marca, ¿cuánto nos marca? 3.42. Esta acá, ¿cuánto nos marca? Sí, nos marca 5. Vamos a intentar encender el equipo, igual no enciende. Aquí le hundo el botón y no enciende, ya que también lógico que hemos deshabilitado el circuito que alimenta los 3.4 voltios o alimenta algún componente acá. ¿Qué nos indica esto? ¿O qué podemos entrar a reducir aquí? Que si conectamos nuevamente este pad, vamos a medir el voltaje entre el pad, es decir, vamos a unir el pad. Vemos que aquí ya lo toqué, miren que ya no marca ningún voltaje, es decir, porque toqué el pad, nuevamente puse el circuito en corto y ya dejó de enviar el voltaje. Tendría que desconectar, volver a conectar. Miramos acá el circuito, si no marca, si lo toco el pad, otra vez es como si pusiera en corto otra vez el circuito de salida a estos 3.3 voltios y marca otra vez. Entonces, en conclusión, lo que podemos entrar a verificar aquí ya es los 3.3 voltios que alimenta este circuito, hacia dónde va. Para este caso yo ya lo he realizado, pero para eso necesitamos inyectar un voltaje de 3.3 voltios después de la fuente para verificar qué componente a nivel resistivo muy bajo va a empezar a calentarse. En este caso pues la parte del procesador, esta parte de aquí va a empezar a calentarse y vamos a observar que hay un corto en este chip o en este procesador. ¿Cómo podemos hacerlo eso? De dos formas. Podemos utilizar una fuente de laboratorio o podemos utilizar un adaptador de corriente que tenga ese voltaje 3.3 voltios, pero que tenga la facilidad o realmente que no se bloquee su circuito y pueda seguir enviando corriente a pesar de que el nivel resistivo o el componente esté en corto, porque si no nos va a servir. La fuente de laboratorio nos va a indicar el consumo y nos va a mostrar o la pieza se va a calentar. Esa nos puede servir. Para este caso, este equipo, este componente está en corto una vez que le inyectamos los 3.3 voltios. Entonces nos puede servir eso. Eso es en sí lo que tiene este equipo. Tiene malo este componente. Por eso el equipo no arranca. Y esa es la falla. Ya intentar cambiar este componente es complicado. Ya se facilita un poco más comprar la tarjeta a buen precio e instalarla. Pero aquí podemos apreciar, amigos, en este video que fue un poco largo, que este componente el que está defectuoso, pero hicimos unas comprobaciones que nos pudieron servir. Aquí llevamos en la cámara 24 minutos, lógicamente pues que si le inyectamos el voltaje y verificamos son como rápidamente unos 35 minutos. Entonces en 35 minutos pudimos diagnosticar un equipo de estos, que seguramente si no sabemos dónde entrar a verificar, pues seguramente vamos a retocar la tarjeta, vamos a verificar cosas que no tenemos que ir a tocar. Entonces, amigos, espero que este video les haya gustado. Conclusión, este comentario que estaba malo y espero verlos en un próximo video. Chao, chao, se cuidan.